Hola, hola. ¿Qué número? Para determinar si es divisible entre 4. 23. Esperemos a que lleguen los demás. Profe, 23 Profe, por 4 da 23. 92. 4 por 23 da 92. Gracias, 23 Kevin. por 4 Muy da bien, muy 92. bien. 4 por 23 me dice Kevin. Me dice Kevin. 4 por 23 daría 92. Excelente, Kevin. 4 por 23 da 92. Pregunta, entonces, pregunto. Entonces, ¿es divisible entre 4, sí o no? Señora. Sí. 92 señora. es múltiplo de 4, sí. Como 92 es múltiplo de 4, como 92 es múltiplo de 4, entonces por ese motivo sí es divisible entre 4. Divisible entre 4. Entre 4, muy bien. Entre 4. Pregunta, ¿es divisible entre 5? ¿Qué tiene que ser para que sea divisible entre 5? ¿Terminar en qué? No. 1492 es divisible entre 5, ¿sí o no? ¿Y por qué? Terminar en 5 y en 0. Tiene que terminar en 5 y en 0. 1492 termina en 5 y en 0, ¿sí o no? No, señora. No, señora. No, señora. Entonces no es divisible entre 5. ¿Por qué razón? No es divisible entre 5. Porque no termina ni en 5 ni en 0. No termina ni en 5, en 0, ni en 5. Pregunto, ¿es divisible entre 6? ¿Es divisible entre 6, sí o no? Sí. ¿Seguro? ¿Cuál es el criterio para ser divisible entre 6? Que debe ser divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. Pregunto, ¿es divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo? Sí, señora. No, porque no es divisible entre 3. Al no ser divisible entre 3, no es divisible entre 6, porque tiene que ser divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo. El hecho que sea divisible entre 2 no quiere decir que también sea divisible entre 3. En este caso, por ende, no es divisible entre 6. Aquí no es divisible entre 6. ¿Por qué razón? Porque no es divisible entre 3. Entre 2 y 3 al mismo tiempo. No es divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que al no ser divisible entre 3, coloquemos no es divisible entre 3. Al no ser divisible entre 3, en este caso, no es divisible entre 6. Pregunta, ¿es divisible entre 9? Si yo sumo, ya sumamos las cifras decimales. ¿Cuánto nos dio las cifras decimales? ¿Cuánto nos dio las cifras decimales? La suma de las cifras decimales, ¿cuánto nos dio? La suma de las cifras, jóvenes. 16. 16, muy bien. Nos dio 16. La suma de las cifras, la suma de las cifras dio 16. Es 16. 16 es múltiplo de 9, ¿sí o no? ¿Múltiplo de 9 o no? No, No profe. es múltiplo de 9. Profe. Al no ser múltiplo de 9 significa que no es divisible entre 9. Pregunta, ¿es divisible entre 10? Sí, no, ¿y por qué? No, porque no termina en 0, profe. Muy bien. No, porque no bien, termina en 0. Diego, excelente. No es divisible entre 10 porque no termina en 0. 10 porque no termina en 0. ¿Qué quiere decir eso? Que 1492 en lo que hemos aprendido solamente es divisible entre 2 porque es par y
entre 4 porque es múltiplo de 4, nada más, en los números, en los criterios de divisibilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no es divisible entre 3? Porque la suma de las cifras no es múltiplo de 3. ¿Por qué no es divisible entre 5? Porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Por qué no es divisible entre 6? Porque no es divisible entre 3 y tiene que ser divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. ¿Por qué no es divisible entre 9? Porque la suma de cifras decimales no es múltiplo de 9. ¿Por qué no es divisible entre 10? Porque no termina en 0. ¿Listo, niños? Muchas gracias por la clase de hoy. Por favor, si alguien tiene alguna duda con los criterios de visibilidad, por favor, revisa el video. Acuérdense que tienen que revisar las clases, por favor, en el video si no entienden algo, porque luego dicen, ay, profesor, yo no lo entendí. No, eso ya está explicado. Yo siempre les explico a ustedes las cosas, sino que ustedes no retroalimentan con los videos. ¿Qué significa eso? Que si ustedes no entienden algo, por favor, les recomiendo revisar los videos. El taller lo comenzamos el día lunes. Mañana vamos a ver geometría. ¿Listo? Que tengan un feliz día, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Acuérdense de pasar los criterios de visibilidad. Chao, que estén muy bien. ¿Qué gritas? Acuérdense los que tienen que entregar para mañana, para hoy, el taller de recuperación hasta las 5 de la tarde. Ustedes ya saben quiénes son.